Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Hoy recordaremos al genio, al maestro, al visionario compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla, a propósito de los 100 años de su natalicio. Astor Piazzolla nació un 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, Argentina. A la edad de 4 años se mudó a Nueva York junto a su padre Vicente Piazzolla y su madre Assunta Manetti. En Nueva York se instalaron en el Bajo Manhattan, específicamente en Little Italy, el barrio italiano. Su infancia estuvo influenciada por el gusto musical de su padre, el tango, quien se deleitaba con artistas como Carlos Gardel y Julio De Caro. De manera que recibió un bandoneón como regalo paterno, pero en Nueva York no se enseñaba tango, así que sus primeros estudios fueron de música clásica, de Bach, de Beethoven, de Chopin. El gusto de su padre Vicente por la música de Gardel hizo que lo conocieran en Nueva York y que en 1934 el joven Astor participara en la película El día que me quieras, protagonizada por el mismo Gardel. 2 semanas antes de la muerte de Gardel en el trágico accidente aéreo de Medellín de 1935, el músico había invitado a Astor Piazzolla que lo acompañara de gira, pero sus padres se negaron porque apenas tenía 14 años. Bromeando, años después, Piazzolla dijo que de haber realizado el viaje, no habría tocado el bandoneón sino el arpa. A la edad de 16 años, Piazzolla regresó a su ciudad de origen, Mar del Plata, y un tiempo después se instaló en Buenos Aires. Su ingreso a las filas del tango fue como bandoneonista y arreglista en la orquesta de Aníbal Troilo, uno de sus primeros mentores. Piazzolla comenzó a introducir elementos sinfónicos al tango de Troilo que no cayeron del todo bien, de modo que abandonó su orquesta para fundar la suya propia en 1946. Lo había dicho el propio Piazzolla, en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Pese a afirmarlo, Piazzolla modeló el tango a su manera. Para muchos, su orquesta estaba adelantada a su tiempo, era una música del futuro. Tradicionalmente, el tango argentino es una música popular que se baila, pero a Piazzolla no le gustaba el baile. Decía que el tango era para escucharlo, y su concepto lo siguió perfeccionando al tomar clases con el maestro Alberto Ginastera y luego en la década de 1950 con la compositora francesa Nadia Boulanger. Su paso por París le abrió los ojos. Descubrió, asombrado, que los músicos de jazz y de swing disfrutaban en el escenario con sus improvisaciones, mientras que la solemnidad y la monotonía de los músicos de tango les recordaban los funerales. En 1956, Piazzolla conformó el Octeto de Buenos Aires. Esta era una música para escuchar con 2 violines, un cello, un contrabajo, un bajo, una guitarra eléctrica, un piano y, por supuesto, su bandoneón. En 1958 regresó por 2 años a Nueva York, donde se vio influenciado por el jazz, los solos de improvisación y la música de Charlie Parker, a quien admiraba. Este nuevo paso por la Gran Manzana lo inspiró para formar su famoso quinteto, un grupo de músicos en que cada integrante era capaz de interpretar un solo de su instrumento. En 1959 su padre Vicente murió, momento en el que Piazzolla le compuso un himno a su memoria, al amor que le profesaba. Adiós, Nonino. Para finales de la década de 1960, Piazzolla buscó acercarse a la música popular, menos rupturista, menos de élites, y así logró embarcarse en 1967 en la ópera tanguera María de Buenos Aires y en 1969 en La balada por un loco. Para la década de 1970, Piazzolla se radicó en Italia y formó su octeto electrónico, una música vanguardista, progresista, un tango que le coqueteaba al jazz y al rock, una música del futuro.
pero su conjunto electrónico fue disuelto ante las críticas infundadas de que aquella música ensordecía y le aconsejaron volver al quinteto. De regreso en Argentina, Piazzolla conformó un segundo quinteto en 1978 con un trabajo muy intenso de presentaciones y conciertos. Era una época de consagración en la que el mundo entero admiraba su trabajo. Aplaudido por su generación y visto como un virtuoso, en 1979 Piazzolla exploró la música sinfónica con obras como Concierto para bandoneón y orquesta, pero muchos expertos criticaron que esta música erudita pecaba de culta y no era lo suyo. De manera que Piazzolla retornó al tango en la década de 1980 con un segundo quinteto y en 1988 compuso La Camorra, su último ensamble para tango, del cual dijo que era la cosa más grande que había hecho. Aquejado por su salud, Piazzolla sufrió un paro cardíaco y después un accidente cerebrovascular que lo arrastraron hasta su muerte el 4 de julio de 1992 en Buenos Aires. El 11 de marzo de 2021 estaría cumpliendo 100 años. Astor Piazzolla, adelantado a su época, dijo alguna vez que tenía una ilusión, que su música se escuchara en el 2020 y en el 3000 también. Así llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.